Buenos días, estudiantes de quinto grado. Vamos a continuar con el tema que nos toca para el día de hoy y es la intervención norteamericana en Vietnam. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos pasamos de lo que anteriormente habíamos desarrollado, que es de la guerra Indochina, nos pasamos a la guerra de Vietnam. Así que sin más preámbulo, comencemos. El conflicto con Francia netamente para ese momento había terminado, pero aún la tensión se mantenía en todo lo que era Vietnam. Ahí es cuando los norvietnamitas crean el Frente de Liberación Nacional. Era un movimiento guerrillero conocido como Vietcong. ¿Por qué? Porque ellos en realidad querían reunificar el país nuevamente. Entonces, ante esa amenaza, Estados Unidos, preocupado por Vietnam del Sur, decide intervenir militarmente en el año 1964 para impedir el expansionismo comunista. Ahora, el conflicto se prolonga durante varios años con grandes pérdidas para ambos mandos y la destrucción de áreas extensas del país. A pesar del uso masivo del poderío militar estadounidense, las guerrillas vietnamitas lograron resistir, ¿no? Para lograrlo, básicamente utilizaron los enfrentamientos directos y sorpresivos, resguardados en su geografía tropical, de difícil acceso de grandes ejércitos. Mientras tanto, el apoyo popular disminuía en Estados Unidos. Entonces, debido a la prolongación de la guerra, los escasos resultados y el alto índice de soldados caídos en batalla. Aunque el descontento era generalizado, las protestas más intensas y frecuentes provenían de jóvenes agrupados en un movimiento pacifista, la cultura hippie, ¿no? Estos tenían una postura crítica ante la sociedad estadounidense en particular y ante el occidente en general. La situación crítica de Vietnam y de Estados Unidos lleva a estos últimos a retirarse del conflicto en el año 1973. 2 años después, las tropas norvietnamitas ocupan Vietnam del Sur y reunifican nuevamente el país. Ahí es donde termina lo que es la guerra de Vietnam. Ahora, vamos a hablar un poquito del tiempo de los jóvenes, eso que les había mencionado hace un momento, ¿no? La cultura hippie. Entonces, los movimientos de jóvenes se dieron en todo el mundo occidental, no solamente en Estados Unidos. Esto se debe a la abundante población juvenil que apareció en los años 60. Defendían la liberación sexual, la expresión propia de impulsos y emociones, y se oponían a la guerra y exigían cambios en la educación. Sus gustos fueron imponiéndose en la música y la moda, lo cual generó lo que denominamos la cultura hippie. Esta situación da lugar al fenómeno del rock, un género musical influenciado por el jazz y el blues. A través de este se expresó la sensación de insatisfacción. Dentro de los grupos que destacan están los Beatles, ¿no? Un conjunto de mayor trascendencia hasta el día de hoy, pero en menor escala también resaltaron otros como The Doors, Led Zeppelin, The Wall, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Genesis y Jethro Tull. Algunos de ellos realizaron propuestas musicales innovadoras. Los movimientos estudiantiles se iniciaron en mayo del año 68 en Francia y se extendieron a muchos países del resto del mundo. La ideología de estos movimientos se caracterizaba por ser anticapitalista. Estos movimientos fueron duramente reprimidos en distintos países, sin embargo, expresó un cambio en la estructura universitaria primero y luego en la sociedad. Entonces, como resumen tenemos lo siguiente, que para empezar, esta guerra de Vietnam se da por la influencia tanto comunista y capitalista, si se han dado cuenta. Por un lado, Vietnam del Norte estaba liderado por China con un movimiento comunista y por el otro Estados Unidos. No fue hasta 1973 donde ya terminaron todos los conflictos cuando realmente gana esta cultura comunista, esta ideología, para que Vietnam pueda reunificarse. Listo. Muy aparte de ello, ¿no? Surgen también nuevas formas de vida como es la cultura hippie. Ahora vamos a hablar sobre otro conflicto muy importante también, que es el conflicto árabe-israelí. Y esto surge en el año, bueno, no exactamente en el año, sino en el siglo XIX,
¿no? Y entre las poblaciones dispersas del mundo, o sea, las judías, porque ellos fueron dispersas durante mucho tiempo y sobre todo por Hitler cuando empezó lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, un movimiento nacionalista conocido como sionismo, cuyo objetivo era la creación de estados judíos en Palestina, eh, hace que aparezca todas estas poblaciones para poder reunirse. ¿Lista? Pues aunque se produjo una importante migración judía palestina, esta fue limitada por la oposición de la población local de origen árabe y la acción de Gran Bretaña, país encargado de administrar esta región. Tras la Segunda Guerra Mundial, lo que conocemos como la tragedia del Holocausto genera un sentimiento favorable hacia los judíos, de manera que las Naciones Unidas acuerdan un plan de participación o de partición de Palestina entre árabes y judíos en el año 1947. Esto permite la creación del Estado de Israel al año siguiente. ¿Esto qué quiere decir? El año en que se creó el Estado de Israel es en el año 1948. Entonces, la creación del Estado judío genera oposición en los países árabes circundantes, quienes invadieron la nueva nación en el año 1948. Los israelíes consiguen la victoria y logran expandirse más allá de los límites asignados por la ONU. En el año 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez, un centro de comunicación marítima entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, y prohíbe el paso a barcos que se dirigieren a Israel. En respuesta a ello, los israelíes ocupan temporalmente la península del Sinaí y fuerzas anglo-francesas ocupan el canal. En el año 1967, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser ordena el bloqueo del puerto de Eilat, el único punto de acceso de Israel hacia el Mar Rojo. La reacción israelí fue fulminante. En solo un día las fuerzas aéreas de los países árabes fueron destruidas en la tierra y en 5 días más los ejércitos hebreos ocupan toda la península del Sinaí, Cisjordania y los altos de Golán. A este conflicto se le conoce como la Guerra de los 6 días. Tras este desastre, los países árabes encabezados por Siria y Egipto se arman masivamente con ayuda soviética y en el año 1973 desencadenan un ataque sorpresivo que tuvo algunos éxitos iniciales. Sin embargo, los israelíes con apoyo estadounidense logran estabilizar la situación y se acuerda un alto al fuego con respaldo de la ONU. A este conflicto se le conoce como la Guerra de Yom Kippur por haberse desencadenado durante esta actividad judía. En los años siguientes se produce un acercamiento entre Egipto e Israel, el cual culmina con los acuerdos de paz de Camp David, firmados en el año 1979 con la mediación del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Por este tratado, los israelitas se retiran del Sinaí y Egipto reconoce al Estado de Israel. A pesar de este avance, el conflicto entre israelíes y árabes continúa hasta la actualidad, debido a los problemas de los palestinos residentes en territorio ocupado por Israel. Estos han desatado 2 sublevaciones para librarse del dominio hebreo. La primera se realiza en el año 1987 y la segunda en el año 1991. Y a partir del 2000, que tuvo en ambos casos una severa represión israelí. Muy bien, entonces. El pueblo de Israel, como ustedes saben, ha sido dispersado en un momento, ¿no? Los judíos, gracias a Adolf Hitler. Pero con respaldo de la ONU nuevamente vuelven a reunificarse en el año 1948. Pero el error más grande fue ahí que ellos prácticamente invadieron un estado ya formado que era Palestina. Entonces, si ustedes ven este mapa que está ahí al costado, pueden ver cómo es Israel en la actualidad. Y hay un lugar exclusivamente que está dentro del territorio de Israel, ¿no? Y es el lugar donde viven los palestinos. Palestinos e israelitas no se llevan bien por cultura, por creencia religiosa, entre muchas otras cosas más. Bueno, entonces, con esto vamos a terminar esta clase. No olviden anotar los puntos importantes, ¿no? Y enviármelo al portal. Siempre agreguen imágenes después de cada resumen. Nos vemos a la siguiente.